Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bendiciones. Para quien vaya a ver el video, para quien se vaya a conectar ahorita, para quien lo vaya a ver al rato, si es que lo ven, buenos días a todos. Que Dios les bendiga. Hoy es viernes, ya estamos por terminar el mes, así bien rápido. Ya fue mucho 2026, ¿no? Ya que sea Navidad y Año Nuevo otra vez. Nada más crean, hay que vivir cada día, porque cada día es un regalo de Dios. Entonces, pues vamos a comenzar en el nombre de Jesús a leer la Biblia. Ya hoy terminamos el primer libro de Samuel, un libro muy interesante. No mires, dice la palabra, le dice Dios a Samuel, no mires su apariencia ni lo grande de su estatura, porque Dios no mira lo que mira, porque el hombre no mira lo que mira Dios. Muchas cosas pasaron en el libro de Samuel, muchas enseñanzas, muchas aventuras de David, muchas cosas. Cuando lo ungen, cuando descuida su cara, muchas cosas que nos dejan impactados. A mí en lo personal me deja impactado este libro siempre que lo leo, por todo lo que pasa David y el reflejo de este libro en mi vida, en nuestra vida. El reflejo de este libro en nuestra vida es algo de llamar la atención, realmente es algo de llamar la atención porque sí nos reflejamos, realmente sí nos reflejamos en este libro, en el primer libro de Samuel, nos reflejamos todos, en toda la Biblia nos reflejamos, pero en lo particular a mí se me hace un espejo bien clarito de lo que es mi vida, de personas, hermanos, hermanas, gente que se ha cruzado por mi camino a lo largo de mi vida. Pero bueno, vamos a comenzar en el nombre poderoso de Cristo Jesús y vamos a comenzar orando. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por una noche más, gracias por una noche de descanso, por una noche de tranquilidad, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Estamos vivos, estamos despiertos, podemos tomar café, Señor, podemos abrazar al esposo, a la esposa, a los hijos, podemos estar con ellos, Señor, podemos estar juntos nuevamente. Yo te pido, en el nombre de Jesús, de acuerdo a tu voluntad, Señor, que hoy sea, Señor, un día esplendoroso, maravilloso para todos, Señor, que podamos gozarnos en ti, Señor, y en el poder de tu gloria, que podamos ser mejores, que podamos ser mejores con los demás, que podamos estar refugiados, Señor, en ti, contigo, que seamos hallados en ti en este día, Señor, que seamos hallados, Señor, en tu cuidado, que seamos hallados en tu palabra, que seamos hallados en tus obras, que seamos hallados, Señor, en tu esencia, en tu grandeza, Señor, que seamos encontrados ahí, Señor, que no nos encuentre la gente en nuestra carnalidad. Padre, en el nombre de Jesús, te entregamos este día, Señor, lo ponemos a tu servicio, a tus órdenes, a tu voluntad, porque para eso nacimos y para eso estamos, Señor, para vivir bajo tu voluntad, Señor, para vivir bajo tus órdenes, para vivir, Señor, contigo, en el nombre de Jesús. No permitas nunca, Señor, que nuestra creencia se vuelva fanatismo. Nunca permitas, Señor, que nuestra obediencia se convierta en servilismo, Señor. Al contrario, que nuestra creencia, Señor, se convierta, Señor, en parte de tu corazón, Señor. Que hagamos justamente lo que tú quieras que hagamos y no lo que dice el hombre que tenemos que hacer, porque son cuestiones de hombres. Que nos volvamos útiles en tu reino, que le sirvamos a los demás, pero que no nos volvamos serviles o esclavos de los antojos de hombres que por vanagloria, Señor, quieren someternos, como lo dice tu Hijo Jesús. Llevan cargas, imponen cargas que ni ellos mismos pueden soportar ni pueden llevar, Señor. No permitas que nuestra creencia se vuelva fanatismo, porque no anhelamos ser fanáticos, Señor. Queremos ser seguidores, siervos fieles. Padre,
Borra el ego de nuestra vida. Borra la altivez de nuestra vida, Señor. Aleja a las personas altivas, Señor, de nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús. Anhelamos ser como tú, Señor, no como los hombres, porque los hombres mentimos, Señor. Los hombres traicionamos, los hombres fallamos. Anhelamos ser como tú, Señor, solamente como tú, Padre. Señor, que así sea nuestra vida, un reflejo de tu gloria. Que sea nuestra vida un reflejo de cómo tú eres. Más como tú y menos como nosotros, como siempre lo he dicho. Más de ti, menos de mí, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta oportunidad de leer este libro tan hermoso que tú pusiste en nuestras manos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues comenzamos entonces, en el nombre de Cristo. Un traguito de café para comenzar el día. Capítulo 31 del primer libro de Samuel, el último capítulo de este libro, y vamos a hablar de la muerte de Saúl y la muerte de sus hijos. Qué tremendo, ¿no? Porque estuvo en manos de David para morir, y David no termina con su vida, y él dice, no, si él va a morir va a ser por causa de Dios, va a ser por causa de la guerra, pero por mi mano nunca va a ser. David amaba mucho a Saúl, sí lo amaba, a pesar de que lo quería matar. Dijo, no, yo no, ay de mí si levanto la mano en contra de este hombre que es escogido de Dios, ungido de Dios. Bueno, comenzamos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel. Acuérdense, en esta batalla, David ya estaba acompañando al ejército filisteo, pero los príncipes de los filisteos le dijeron al rey, ¿qué onda con este? ¿Qué está haciendo aquí entre nosotros? Puede traicionarnos. Dile que se vaya, yo no lo quiero aquí. Y el otro, no, pues yo tampoco. Y el otro, yo tampoco. Nadie lo quiso y David se regresa. Esta es la guerra en la que iba a participar David, pero no lo quisieron. Y Dios fue el que lo sacó de ahí. No hay de otra. Dios fue el que lo sacó de ahí, porque no podía pelear contra sus propios hermanos, ¿no? Aunque él se había puesto a las órdenes de este rey. Dios no iba a permitir que él se levantara en contra de sus propios hermanos, que después iban a porque después David iba a reinar, y pues la gente del pueblo de Israel le iba a decir, pues qué onda, si tú estuviste con los filisteos peleando contra nosotros, ¿cómo eres rey? ¿No? Bueno, punto y aparte. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flechazos, y tuvo un gran temor de ellos. Matan a sus 3 hijos, matan a Jonatán, al amigo de David, al que le había salvado la vida, al que le había procurado con mensajes decirle, ¿sabes qué? Huye, amigo, huye, porque si mi papá quiere terminar contigo. Entonces dice que en la persecución le alcanzaron los flecheros, y tuvo un gran temor de ellos, no quería morir, por eso huyó Saúl. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía un gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. En pocas palabras, se hizo el harakiri. No quería morir a manos de los filisteos. No quería que los filisteos lo anduvieran paseando como un trofeo de guerra. No quería. Dice, no, mejor, ¿sabes qué? Termina tú con mi vida, le dijo al escudero, y el escudero no quiso, pues porque era el rey, obviamente, pero él agarra su espada, la pone sobre su estómago y se avienta sobre ella. Se dejó caer sobre su espada. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día. Él quería traspasar a David con una lanza. Él quería, en 2 ocasiones intentó
terminar con la vida de David traspasado por una lanza. No murió David traspasado por la lanza, pero él murió traspasado por una espada. Y él solito terminó con su vida. Así fue la muerte de Saúl. Dice el versículo 6, así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Todos. Un hombre que fue escogido por Dios, fue escogido por Samuel, ungido por Dios. Un hombre que toda su vida fue altivo, soberbio, necio, terco. Así murió. Un hombre que consultó a Dios, que fue agradable a los ojos de Dios, que vivió primero que nada, por los primeros años de su reinado, vivió obedeciendo a Dios, pero después su altivez y su orgullo lo hicieron apartarse. Y a los demás los veía por encima del hombro, así. Decía, ¿tú quién eres? Yo soy el rey. Híjole, esto es de gran revelación, porque ¿de qué nos sirve ser altivos? ¿De qué nos sirve ser orgullosos? ¿De qué sirve ser soberbios? No sirve de nada, porque nuestra misma soberbia, altivez, altanería, como tú lo quieras llamar, poco a poco nos va a alejar de la gente. Y nosotros solos, no estoy hablando de manera literal, pero nosotros solos nos ponemos el pie, nos zancadillamos. Nosotros solos clavamos la espada en nosotros mismos. No estoy hablando de manera literal, estoy hablando de manera figurada. La altivez y la soberbia no son buenos, no son buenos. Podemos tener el cargo en la iglesia, si lo quieres ver de esa manera, porque el cargo mayor tiene que ser el menor de todos. Pero hay gente que se siente que tiene el cargo mayor en una iglesia, y es que yo soy el pastor de la iglesia y a mí nadie me llama la atención y me corrige. Eso es altivez y soberbia. Eso es altivez. Y un pastor que se diga pastor tiene que ser el más humilde de todos. Si lo quieres ver de ese modo, ¿no? Es que yo soy el pastor, es que yo soy el apóstol, es que yo soy soberbia. Bájate de tu nube. Más bien, bájate de tu ladrillo. Saúl se subió en un ladrillo porque ni siquiera lo escuchaba Dios. Sus palabras ni siquiera las escuchaba Dios. Entonces, ¿eso qué provocó? Pues que Dios se alejara, que Dios le quitara el reino. Puede pasar. Incluso si no tienes un cargo así, si no eres ministro y solamente sirves y ayudas, tampoco te creas tan espiritual. Tampoco. Confórmate con lo que Dios te da y el lugar en el que Dios te pone. No intentes ir más allá de donde Dios te ha puesto un límite. Y es que a veces somos así. Somos candil de la calle y oscuridad de la casa. Eso era Saúl, candil de la calle y oscuridad en su casa. Por eso trataba a sus hijos como los trataba. Ni siquiera los ministraba. Pero bien que quedaba fuera con todos los demás, ¿no? ¿Y qué pasa con la gente? Quedan bien en todos los servicios que se hagan en su iglesia, pero su casa se está cayendo a pedazos. Pregúntenle a la Biblia, no se quejen conmigo. Hablen con Dios a través de su palabra. Ahí está escrito. Muere un hombre soberbio, un hombre altivo, pero muere por su propia mano, muere por su propia desobediencia. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al día siguiente que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. ¿Y qué le hicieron? Le cortaron la cabeza y lo despojaron de las armas y enviaron mensajeros
por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Lo que no quería Saúl que hicieran, eso hicieron, con su cuerpo. Primero le quitaron la cabeza y después colgaron el cuerpo en el templo de Astarot. ¿Qué otro lugar se merecía Saúl? Pero es que qué crueldad, pastor. Pero es que, ¿por qué hicieron eso con él? Mejor lo hubieran enterrado, mejor, no sé, hubieran hecho cualquier cosa, pastor. Un hombre que desobedece a Dios, un hombre que no es, que desobedece a Dios, un hombre que hace su propia voluntad, un hombre con el corazón que tenía Saúl, ¿qué más podía merecerse? Hizo lo que no le agradaba a Dios. Caminó sus caminos, inventó sus cuentos, inventó sus chismes, inventó historias que no, hizo historias que no existían. ¿Qué otro fin podía tener el cuerpo de Saúl? Invocó el espíritu de Samuel cuando Samuel ya había fallecido. ¿Qué más se puede esperar con el cuerpo de una persona así? ¿Qué más se puede esperar de una persona así? De una persona que miente, desobediente, todos los defectos que tenía Saúl. Todo lo contrario de David. No se acordaba de Dios, hacía su voluntad. ¿Qué más nos podemos esperar? Bueno, mas oyendo los de Jabes de Galad, esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y viendo a Jabes los quemaron allí. Y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol de Jabes, y ayunaron 7 días. Está escrito en el libro de la ley. Está escrito que se tiene que rendir un luto a los cuerpos de los muertos, vaya. En este caso, me voy a ir un poquito adelante, porque esto está en el libro de los reyes. Está escrito que cuando son reyes o hijos de reyes, se les entierre, se les sepulte. ¿Por qué me voy un poquito al libro de los reyes? Porque pasa lo mismo con Jezabel. Jezabel, aunque era una bruja malvada, porque eso era, cuando Jezabel muere, cuando cae de la ventana, muere, se la comen los perros y todo lo que le pasa, Simri, sí fue Simri, cuando sale ya nada más estaban los huesos de Jezabel y le dice a los siervos, entiérrenla porque es hija de rey. Y está escrito que los hijos de rey tienen que ser sepultados. Hicieron lo mismo con ellos. Saúl era rey, sus hijos eran príncipes y entonces tenían que ser enterrados. Entonces se levanta el pueblo de Israel y dice, pues ya nos mataron a nuestro rey. Se mató él solo. Entonces, ahí acaba la vida de Saúl. Así acaba. Así acaba la vida del rey Saúl. Y como les decía al principio, a mí este primer libro de Samuel a mí me impacta porque podemos vernos reflejados. Podemos ver nuestra vida de desobediencia reflejada en ese libro. Nuestra vida de altivez reflejada en ese libro. Podemos vernos exactamente como somos. Podemos ver nuestra desobediencia, nuestra altivez. Solitos nos alejamos de Dios. Cuando Dios dice, aquí estoy, ¿por qué no me consultas? ¿Por qué no me buscas? Dice el Señor. Te he esperado pacientemente todo este tiempo. ¿Y a dónde está tu voz? ¿A dónde están tus manos? ¿A dónde estás tú? Pero nosotros nos escondemos como Adán, sabiendo que pecamos. Así fue Samuel. Dios amó a Samuel. Dios amó a Saúl. Dios amó a Samuel. Dios amó a David. Pero estos 3 hombres, incluso el profeta, se equivocó. Samuel se equivocó, Saúl se equivocó y David se equivocó. Por eso les digo que ese primer libro hace que a mí me refleje por todos los errores que hemos tenido y no hemos buscado a Dios. Por toda la desobediencia que hemos tenido y no hemos buscado a Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. Él dice, búscame mientras puedo ser hallado. Entonces no caigamos como Saúl, en la soberbia o en la altivez. No,
Primero, consulta a Dios. Segundo, consulta a Dios. Y tercero, consulta a Dios. Y Él te va a dar la respuesta de todo. De todo. Amén. Así termina el primer libro de Samuel. Y abrimos el segundo libro de Samuel cuando David se entera de la muerte de Saúl. Porque se enteró. dice el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1, en el nombre de Jesús. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Regresa, vamos a hacer memoria. En el capítulo anterior, en el anterior del anterior, cuando los filisteos no quieren a David en la guerra, David se regresa a Siclag, la tierra que le había dado el rey de los filisteos. Se regresa a la tierra y de repente ve que las casas, los animales, la gente que había quedado, los habían matado los amalecitas. Habían matado a muchos y se habían llevado secuestradas a las mujeres. Por eso ayer que leíamos ese capítulo yo les decía, no pelees guerras que no te corresponden, no pelees batallas, no vayas a pelear batallas que no son tuyas. Mejor cuida tu casa, edifica tu casa, controla tu casa, por decirlo de alguna manera, cuando tienes hijos pequeños, incluso cuando ellos son grandes, edifica tu casa y no vayas a pelear batallas afuera. No andemos de candil de la calle queriendo solucionar vidas afuera cuando nuestra casa se está cayendo a pedazos. Bueno, llega David a Siclag nuevamente, no lo quisieron en la pelea de allá, no lo quisieron los mismos filisteos que peleara con ellos contra la misma gente de David. Dice, no, regrésate, amigo, regrésate carnal. Se regresa a Siclag, no encuentra a sus esposas, a Ahinoam y a Abigail, no encuentran los guerreros a sus esposas, se angustia David y dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Bueno, ya después, a través de un hombre egipcio que se encuentran en el camino, él los lleva a donde estaban los amalecitas. Termina David con los 600 hombres que llevaba, termina con todos los amalecitas, recupera a sus esposas y se quedan con el botín. Bueno, punto. Aquí comenzamos. Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Se regresa a la tierra que le había dado el rey filisteo. Se entera. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró a tierra e hizo reverencia. Venía cansado del camino. No, venía derrotado. Venía en cilicio, venía con las vestiduras rasgadas, o sea, cuando algo grave pasaba entre el pueblo de Israel, lo que hacía la gente era rascaban sus vestiduras, se ponían cilicio, que era ropa rasposa, era ropa hecha con lazo muy rasposo, y echaban cenizas sobre sus cabezas. Eso demostraba, con eso demostraban los habitantes de Israel que estaban en angustia, que estaban en dolor, que estaban en luto, que estaban en duelo. Entonces, al tercer día, qué tremendo. Sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos, rasgadas las vestiduras, tierra en su cabeza, ceniza o polvo en su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, pues ¿qué pasó? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. Y aquí le suelta la noticia. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Imagínate cómo le cayó la noticia a David. ¿Cómo le cayó la noticia? Mire, para David ya no era nuevo que Saúl se iba a morir en la manera que fuera. Podía estar seguro David que iba a morir en batalla por cómo era Saúl. Pero que le dijeran que había muerto su amigo Jonatán, híjole, yo creo que eso sí fue lo que le pegó. Dijo David a aquel joven que daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? Es la negación, ¿no? Híjole, no creo que haya pasado, no, ¿cómo crees? ¿Estás seguro que eso pasó? Es el primer impacto, la negación, ¿no?
de que no creo que haya pasado así. La negación. El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl, que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy Amalecita. No le hubieras dicho eso a David, amigo. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá, mi señor. Él pensaba que estaba haciendo algo bueno, pero no. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y llorando lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. Igual rasgaron sus vestiduras. Lloraron, le lloraron al rey, le lloraron a Jonatán, que Jonatán había sido bueno con David. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? ¿Por qué no te entró miedo? ¿No pensaste que estabas matando o que ibas a matar a alguien al que el Señor había escogido para rey? ¿No tuviste miedo? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Él pensó que estaba haciendo un bien al llevarle un chisme a David, una noticia, vaya, no un chisme, porque era una noticia. Este joven amalecita pensó que estaba haciendo un bien al quitarle la corona, la argolla de la mano y llevársela a David. Pensó que estaba haciendo bien. Obviamente no había consultado a Dios, y no sé si conocía a Dios, pero él pensaba que iba a ganar el favor del rey comunicándole la noticia. Pero David no vio la noticia, vio la acción. Se tenía que enterar, y de alguna manera David se iba a enterar. Si no fuera por este joven, fuera por otra persona, pero David se iba a enterar. Pero aquí lo que no ve David, ya a David le importaba poco la noticia, lo que estaba David en su corazón era el coraje, era la molestia de que alguien hubiera levantado la mano en contra del rey. Y David le dice a uno de sus siervos: ¿sabes qué? Agarra tu espada y termina con este hombre. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Ok, y yo te dije hace rato, ¿qué más esperaba este Saúl? ¿Qué muerte podía haber anhelado Saúl? ¿O qué muerte pudo haberle llegado a Saúl? Lo que fuera, como fuera. Si era de parte de Dios de muerte natural o si era de Dios en guerra, era de Dios. Pero no era un hombre el que le tenía que quitar la vida, y David lo entendía. David lo entendía y respetaba el rango de Saúl, a pesar de cómo fuera. Por eso se enoja. Si ni yo levanté la mano contra él, siendo el ungido, ¿quién eres tú? Una amalecita, pecador, un filisteo incircunciso, vaya, un hombre incircunciso, que ni siquiera vives bajo el gobierno de Dios. ¿Quién eres tú para acabar con la vida de un rey? Por eso le dice: que tu sangre sea sobre tu cabeza, que la maldición caiga sobre ti mismo. Es eso, que la maldición caiga sobre ti mismo, porque tú mismo confesaste que tú mataste al ungido de Jehová. David guarda luto a Saúl y a Jonatán, porque una vez más, sí, como fuera, David amaba a Saúl y David amaba a Jonatán, su amigo. 17. Y endechó David a Saúl, esto es, y le lloró. Y le lloró David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Vaya, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Órale tú. Nueva Traducción Viviente. Aquí está. Y David compuso un canto fúnebre, una endecha, un canto de lloro.
por Saúl y Jonatán, y ordenó que se lo enseñaran al pueblo de Judá. Es conocido como el Cántico del Arco y está registrado en el libro de Jacer. Y dice así: Oh Señor, tu orgullo y tu alegría yacen muertos en las colinas. Tu orgullo y tu alegría. Tu orgullo, Saúl, y tu alegría, Jonatán, yacen muertos en las colinas. Oh, cómo han caído los héroes poderosos. No lo anunció en Gat, no lo anuncien en Gat, ni lo proclamen en las calles de Ascalón, o las hijas de los filisteos se alegrarán, y los paganos se reirán con aires de triunfo. Oh montes de Gilboa, que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío, ni haya campos fructíferos que produzcan ofrenda de grano, pues fue allí donde se contaminó el escudo de los héroes poderosos. El escudo de Saúl ya no será ungido con aceite. El arco de Jonatán era potente, y la espada de Saúl realizó su trabajo mortífero. Derramaron la sangre de sus enemigos y atravesaron a muchos héroes poderosos. Cuán amados y agradables fueron Saúl y Jonatán. Estuvieron juntos en la vida y en la muerte. Eran más rápidos que águilas y más fuertes que leones. Oh mujeres de Israel, lloren por Saúl, porque él las vistió con lujosas ropas escarlatas, con prendas adornadas de oro. Oh, cómo han caído los héroes poderosos en batalla. Jonatán yace muerto en las colinas. ¿Cómo lloró por ti, Jonatán, hermano mío? ¿Cómo lloro por ti, Jonatán, hermano mío? Oh, cuánto te amaba. Tu amor por mí fue profundo, más profundo que el amor de las mujeres. Oh, cómo han caído los héroes poderosos. Despojados de sus armas, yacen muertos. Qué bonitas palabras de un hombre que supo querer a un rey que lo quiso matar. Eso es honra, ¿eh? Eso es honra. Aún muerto, David seguía honrando a Saúl. Aún muerto, Saúl seguía siendo honrado por David. Eso es lo correcto. Eso es honra. Saber honrar a un rey. Y otra vez, no voy a corregir porque no voy a corregir. Pero así sea el menos entendido. Híjole, es que ¿cómo lo digo? Por ejemplo, el esposo. Así sea como sea. Abigail lo demostró y David lo está confirmando. Y estoy hablando de un matrimonio normal, palpable, nuestro matrimonio, el matrimonio de alguien. Así el esposo sea como sea, grosero, terco, desobediente, como sea, merece la honra, merece ser honrado, como sea. Híjole, es que esto es bien tremendo, porque, ay, es que tú no conoces a mi esposo, es que mi esposo es así. Merecen honra. La justicia la tomará Dios. El Señor aplicará la justicia que merezca ese esposo o esa esposa. El Señor aplicará su justicia. Pero mientras estén vivos, esposo, esposa, sean como Saúl o no sean como Saúl, merecen honra. Se merecen honra. ¿Por qué? Porque es el padre o la madre de nuestros hijos. Y merecen honra. Merecen honra. Aquí está. O sea, no me digan, ay, es que no. Aquí está. Un hombre como Saúl, que hizo lo que hizo, merece honra. Y David, un hombre de guerra, un hombre compositor de salmos, un hombre guerrero que mataba leones y osos, honró a un rey, al rey que lo quería matar. Y honra a Jonatán, su amigo, un amigo muy querido para él. Los honra, honra sobre el varón de la casa, honra sobre la mujer de la casa. Es lo que debemos de hacer, honrarlos a pesar de cómo sean. Otra vez, ya el Señor aplicará la justicia sobre esa persona. Pero mientras, honra. Híjoles, que tuve un sueño, no se los voy a contar, pero yo tuve un sueño. Y el Señor me está contestando hoy en este sueño. Me está contestando a mi sueño. Honra.
también nosotros tenemos que honrar. Ok, ¿qué hora es? Todavía tenemos tiempo. Capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Y aquí viene cuando David es proclamado rey de Judá. Ya había sido ungido cuando era niño, pero hoy es proclamado rey de Judá. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? O sea, ¿puedo subir? ¿Tengo que subir? Y el Señor le respondió, sube David. Y David volvió a decir, ¿a dónde subiré? ¿A dónde subiré? Y el Señor le contestó, a Hebrón. Después de haber hecho algunas cosas David que no le agradaban al Señor, incluso no consultarlo, en este momento lo consulta. Tenía dudas David, probablemente tenía miedo, pero dijo, voy a subir, Señor. El Señor le dice, sí, ve a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado cada uno con sus familias, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galad, diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos, y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá, me han ungido por rey sobre ellos. La bendición del reino. La bendición del Señor cuando nosotros honramos. Aquí está. Aquí está. Si de lo que yo te estaba diciendo hace un rato que hay que honrar al varón o a la mujer de la casa, aunque sean como sean, aquí está. Si tú honras, estas palabras del Señor van a ser sobre ti. Entonces David envió mensajeros a Jabes de Galad diciendo, benditos seáis vosotros de Jehová. Esas palabras van a caer sobre ti si tú honras a la persona que tienes a tu lado, si tú honras a tu jefe, si tú honras a quien merece honra, a pesar de que sea como sea, estas palabras van a caer sobre ti. Benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro Señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Qué bonitas palabras, ¿no? A pesar de que sean como sean, honra, dales honra. No hables de ellos, no critiques, no los desnudes delante de la gente. Es que mi esposa es así, y mi esposa no me pone ni lonche para ir a trabajar. Ay, es... No. Ay, yo sé que me están entendiendo. Guerra entre David y la casa de Saúl. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Otro hijo de Saúl, este no murió. Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Y lo hizo rey sobre Galad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. A ver, por un lado levantan a David como rey, levantan a David como rey los de la casa de Judá, pero alguien que quería que se siguiera manteniendo en el trono la sangre de Saúl, en este caso Abner, nombra como rey a Isboset, lo nombra como rey en Galad, Jesurí, Jezreel, Efraín y Benjamín. Él pone por rey a este cuate, a Isboset. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años solamente,
y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Era un reino dividido, un reino que estaba partido a la mitad. Por un lado reinaba David en Judá y por el otro Isboset donde lo habían coronado como rey. Y fue el número de los días de David, y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Serbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado, y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una. Por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Asuim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo, corría muy rápido. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y miró atrás Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí, sí soy yo. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres, y toma parte para ti de sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab, diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo, y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Bajó los brazos. Y Abner y los suyos caminaron por el Araba toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David, hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Tremendo, ¿no? Ok, ahí termina el capítulo número 2, con estas batallas y estas persecuciones, con un reino dividido. Estaba dividido, pero no porque David lo haya querido, sino porque Abner quería que se perpetuara la sangre en el trono de Israel. Pero pues no es como quiere el hombre, es como Dios dice que tiene que ser. Ok, entramos en el capítulo 3. Sí tenemos tiempo de leerlo en el nombre de Jesús, y que el Señor nos hable en este capítulo. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Un reino dividido no va a prosperar. Pero sobre todo no va a prosperar si de un lado está la necedad, está la herencia cultural del padre, vaya.
Si está la herencia maligna del padre, no va. En este caso estoy hablando de manera espiritual, de Saúl, porque Saúl ya sabemos cómo fue. Entonces, obviamente, el reino que seguía con él, pues eran como él, vaya. Pero como la mano del Señor estaba sobre David, la casa de David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Hijos de David nacidos en Hebrón. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón. Acuérdense de ese nombre, Amnón. Amnón fue hijo de Ahinoam, jezreelita. Su segundo, Keliab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero se llamó Absalón. Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmaí, rey de Gesur. El cuarto se llamó Adonías, hijo de Agit. El quinto se llamó Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. 6 hijos tuvo, uno de diferente mujer. El primero fue Amnón. El segundo fue Keliab. El tercero fue Absalón. El cuarto fue Adonías. El quinto, Cefatías. Y el sexto, Itream. 6 hijos tuvo con diferentes mujeres. Y cada uno de ellos tiene su historia. Cada uno de ellos tiene su historia. Historia que vamos a ver más adelante, en los capítulos siguientes. Abner pacta con David en Hebrón. Abner, jefe del ejército de Saúl. El que nombró a un hijo de Saúl, a Isboset, lo nombra rey sobre algunas tribus de Israel. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Ajá. Y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Isboset le dijo a Abner: ¿qué onda? ¿Por qué te quedaste con la concubina de mi papá? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: perdón, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con los de la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en manos de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. A ver, yo te puse por rey, amigo. Yo soy jefe del ejército. ¿Qué onda? ¿Por qué me reclamas? Además, tu papá ya se murió. Si por mí fuera, le dice Abner a Isboset, yo ya te hubiera puesto en las manos de David. ¿Qué onda? No me reclames. Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Un rey temiéndole al jefe del ejército, porque había sido nombrado como rey Isboset. Híjole, aquí es otro punto. ¿Qué onda? ¿Por qué no lo honra? Bueno, primero porque no era rey. Pero ¿por qué Abner no honra al rey? Porque era un rey quizás apócrifo. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, no de parte de Isboset, de parte de Abner. Manda mensajeros de su parte diciendo: ¿de quién es la tierra, David? ¿De quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Para volver a ti todo Israel. O sea, vamos a hacer pacto para quitar a Isboset, al mismo que yo puse, y entregarte el reino que él tiene. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Híjole. 6 mujeres, un camino. Porque originalmente Mical fue la primera esposa de David. Y él tuvo hijos con hijos diferentes con 6 mujeres.
Pues le digo, 6 mujeres, un camino. Está bien, voy a hacer pacto contigo. Pero antes de que vengas, o cuando vengas, primero tráeme a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Pero Mical ya había sido entregada mucho antes. De hecho, cuando David encuentra a Abigail y después la toma como mujer, él se entera que Saúl ya había dado a Mical, a su hija, ya se la había dado a otra persona por esposa. Pues ya no estaba David. Pero aquí David, pues sí se acuerda de ella, ¿no? Se acuerda de ella y le dice, pues tráemela. Ella es mi esposa, fue mi primera esposa. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer, Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Eso fue lo que yo pagué por Mical. Eso fue lo que me pidió Saúl, el padre de Mical, para dármela por esposa, 100 prepucios. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido, Paltiel, hijo de Lais. Le quitó a la esposa. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurim. Y le dijo, Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Le importó poco el dolor del marido. Él amaba a Mical. Paltiel amaba a Mical. No sé si Mical lo haya amado, pero pues ahí la llevaban. Se iba a presentarse con el rey. Mical tiene un peso muy importante en la vida de David. Y eso también lo vamos a ver en los capítulos posteriores, ya en el primer libro de los reyes, segundo libro de los reyes. Ahí vamos a ver mucha de la importancia que tuvo Mical en la vida de David. Pero bueno, la manda a llamar. El marido la va siguiendo, pero Abner le dice, regrésate a tu casa. Y se regresa a Paltiel. Y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo, hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, háganlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David, libraré a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Lo reconocía como el libertador, ¿no? Perdón. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que haga contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. Y David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. ¿Pero qué creen? Abner era jefe de los ejércitos de Saúl. Levantó a Isboset como rey, pero esa traición no la iba a perdonar el Señor. Porque a los que traicionan, el Señor se los toma en cuenta. ¿Por qué, pastor? Versículo 22. He aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo un gran botín. Los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo un gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Después de la comilona se fue en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaban, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él se ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuera? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Lo mismo que le hizo a Asael al de los pies ligeros, al que corría rápido, cuando le atraviesa con una espada la quinta costilla y le sale por la espalda a Asael, lo mismo hizo su hermano Joab. Hizo lo mismo con este hombre.
con Abner. Cuando David supo después de esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca de flujo ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Otra vez, David se entera que Joab mató a Abner. Y David, ahora sí que como Pilato, se lavó las manos y dijo: yo no tengo nada que ver. Y lanza esta proclama: caiga sobre la cabeza de Joab. Se los voy a leer en la NTV. Aquí está. Cuando David se enteró, declaró: juro por el Señor que yo y mi reino somos inocentes para siempre de este crimen cometido contra Abner, hijo de Ner. Joab y su familia son los culpables. Que la familia de Joab sea maldita. Que nunca falte un hombre de cada generación que padezca de llagas o de lepra, o que camine con muletas, o que muera a espada, o que mendigue comida. Joab y su hermano Abisai mataron a Abner porque éste había matado a su hermano Asael en la batalla de Gabaón. La venganza no es buena. Por eso David se desata de eso, ¿no? Pero lanza una proclama. ¿Quiénes somos nosotros para tomar venganza por nuestra propia mano, no? ¿Quiénes somos nosotros para desquitarnos? Es Dios. Es Dios el que toma la justicia en sus manos, no nosotros. David pues dice: yo no tengo nada que ver, tú lo mandaste llamar, él se regresó, tú y tu hermano lo mataron, ¿saben qué? En tu familia siempre va a haber gente con lepra, siempre va a haber gente con flujo, siempre va a haber paralíticos, siempre va a haber esto y esto y esto y esto. Yo, el reino y yo, no tenemos culpa de nada. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey de David iba detrás del féretro. Híjole, es que hasta dónde se extiende la misericordia de David. Hasta dónde se extiende la misericordia de un hombre que amaba a Dios. Y luego nos quedamos cortos nosotros en amor. Nos quedamos cortos en misericordia. Y sepultaron a Abner en Hebrón y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al altísimo Abner, decía: ¿Había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no están atadas ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes de que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Tenía carisma David. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Humildad. David empezaba a tener humildad. Bueno, ya era un hombre humilde, no humilde económicamente, estoy hablando de eso. Humilde de corazón. ¿Cuántos consejos hemos recibido en este día de parte de Dios? ¿Cuánto nos ha hablado hoy el Señor? Vuelve a leer estos capítulos. Vuélvelos a leer y el Señor te va a hablar a ti directamente al corazón. Aparte de lo que nos habló hoy, el Señor te va a volver a hablar. Fuera la soberbia, fuera la altivez, fuera
todo eso que no le agrada a Dios, la desobediencia, fuera. Y que llegue a nosotros la humildad, la sabiduría, el entendimiento, el respeto, la honra que merecen los demás. Sean familiares o no sean familiares, todos merecen ser honrados. Nosotros estamos para servir, no para ser servidos. Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias por estas palabras, Padre. Gracias por este amanecer contigo. Gracias por este amanecer lleno de exhortación. Gracias por este amanecer lleno de palabras, Señor, en el nombre de Cristo. Señor, sabemos que hemos fallado, Padre, porque somos hombres que fallamos, somos mujeres que fallamos, Señor. Señor, las caídas pueden ser continuas y pueden ser dolorosas, pero ahí está tu mano, Señor, para sostenernos y para levantarnos, porque tú levantas al caído, tú das aliento al cansado. Así eres tú, no te cansas de amar a tu pueblo. Perdón. Señor, en el nombre de Jesús, que este día, Padre, nuestra vida sea un reflejo de tu gloria. Cierra nuestros labios, Señor. Cierra nuestros labios y no permitas que hablemos de más cuando tenemos que callar. Pero tampoco permitas que nuestros labios se queden callados cuando tenemos que hablar de tu voz, de tu paz. Que nuestros labios no se queden callados cuando tengamos que hablar de tu paz, cuando tengamos que hablar de tu amor, cuando tengamos que hablar de tu misericordia. No permitas que nuestros labios se queden callados. Cierra nuestros labios, Señor, al chisme, a la murmuración. Cierra nuestros labios, Señor. Que nuestro corazón no se envanezca como se envaneció el corazón de Saúl y de sus siervos, Padre. Que nuestro corazón sea un corazón como el de David, lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de justicia, Padre. Que así sea nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, bendice a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, a nuestras nietas. Bendice a nuestras generaciones, Señor. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a todas las generaciones de la iglesia, Padre, en el nombre de Cristo. A las generaciones de todos mis hermanos, Padre, de los que ya tienen nietos, de los que vienen en camino, Señor, de los que tú ya tienes preparados para ellos, Señor, en el nombre de Cristo. Bendice la iglesia, que nuestra iglesia, Señor, que tu iglesia, a donde tú nos pusiste a todos nosotros, Señor, entre, Señor, en un nuevo entendimiento, en un entendimiento, Padre, de que el servicio es a ti y no es al hombre, Señor. Que nosotros entendamos, Padre, que no son con grandes manifestaciones inventadas por los hombres. Que nosotros entendamos que no son con esas grandes manifestaciones inventadas por los hombres como va a crecer la iglesia. Porque nosotros no tenemos que ser como dice el hombre que tenemos que ser. Nosotros tenemos que ser como dices tú que tenemos que ser, Señor. Señor, dale un corazón a la iglesia. Dale un corazón conforme a tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, bendice nuestras vidas. Bendice este día, Señor, que caiga sobre nosotros estas palabras, Señor, que nosotros somos benditos tuyos cuando hacemos tu obra y lo que tú quieres que hagamos. Hoy, Señor, entramos en ese entendimiento de honrar a los que merecen honra y de respetar a aquellos que aún, Señor, en su desobediencia y en su terquedad, Padre, merecen un respeto y también merecen una honra, Señor. Nos puede doler lo que hagan, Padre, pero la justicia es tuya y siempre va a ser tuya, Señor, no nuestra. Nosotros nos sujetamos a tu voluntad, a tu voz, a tus palabras. Y nuestro corazón hoy, Padre, te pido en el nombre de Jesús, que sea mucho más como el de David y menos como el de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pues que Dios les bendiga, tengan un día muy bendecido, un día lleno de paz, que el Señor les acompañe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y ahora sí, nos vemos el domingo. Un abrazo para todos y para toda su familia. Bye.